El novio llegó media hora tarde a la boda. Intenté llamar a Rayyan Sullivan una y otra vez, pero no contestó. De repente todos los teléfonos de los invitados sonaron a la vez. El tema más popular decía: esto de Sullivan Group se lanza al río para su primer amor el día de su boda. Le siguieron otros titulares: regresa un antiguo amor. ¿Están a punto de dejar al prometido? La boda del Sullivan Group se pospone indefinidamente. Hice clic en el vídeo titulado «Se lanza al río para su primer amor». El hombre del traje de boda a medida era Rayyan. Estaba de pie en el muelle del puente con la voz temblorosa. «Emily, no me voy a casar». «Baja. Estás mintiendo. Aún llevas el anillo de compromiso. Ya no soy una niña. No puedes engañarme». La mujer que sollozaba como una niña era Emily Young, el primer amor de Rayyan en la universidad. Al principio pensé que tal vez Rayyan solo intentaba salvarla. Después de todo, había muchos bomberos justo debajo de ella. Si se acercaban, podrían fácilmente poner a salvo a esta delicada niña. Pero no, Rayyan estaba haciendo una escena de rescate de héroe de la vida real. No miento, Emily, dijo mientras se quitaba el anillo de compromiso que habíamos elegido juntos y lo tiraba al río. Ese anillo de $1 millón que había elegido con tanto cuidado ahora parecía una pastilla de refresco barata al trazar un arco en el aire y desaparecer en el agua. «¿Entonces por qué sigues con el traje de boda puesto?», gimió Emily, secándose las lágrimas como una niña pequeña. Mientras caminaba hacia ella, Rayyan se quitó la chaqueta y le dijo con dulzura: «Hace mucho frío. Ponte esto primero». Pero Emily, todavía con la actitud consentida, olvidó que estaba al borde. Hizo un puchero y retrocedió 2 pasos. «No quiero usar la chaqueta con la que ibas a casarte con otra mujer». En pleno invierno, vestida solo con un fino vestido blanco de algodón, perdió el equilibrio y cayó hacia atrás. Rayyan abrió mucho los ojos. Sin dudarlo, se abalanzó para atraparla y terminó cayendo junto a ella. Por suerte, aunque la gente lo llamaba el río Min, en realidad era un río de tamaño normal, no muy caudaloso. Un par de jóvenes bomberos se lanzaron rápidamente y los sacaron a ambos. Emily se acurrucó en los brazos de Rayyan, temblando desconsoladamente. Rayyan tenía mucho miedo. «Si no hubieras estado aquí hoy, habría muerto». «No tengas miedo. Estoy aquí», dijo en voz baja, animándola con dulzura. Algo que nunca le había visto en todos los años que llevábamos juntos. Porque el Rayyan que yo conocía siempre era frío, serio y distante, incluso conmigo, la mujer con la que estaba a punto de casarse. «Saltaste para salvarme». «¿No se enojará tu prometido, esperando en el altar?», preguntó Emily, con la culpa reflejada en su rostro. Rayyan extendió su ancha mano y le secó las lágrimas en el momento justo. «¿Te refieres a Rachel?». Al mencionar mi nombre me miró con total desdén, con un tono un poco indiferente y 7 veces condescendiente. «No te preocupes, mientras pueda casarse conmigo, lo aguantará todo». De vuelta en el local, los invitados estaban alborotados tras ver el vídeo que estaba de moda. «Adiós al amor verdadero», se burló alguien. Resulta que la novia solo se casaba con un miembro de la familia Sullivan por dinero. Con razón Rayyan la trataba con tanta frialdad. «¿Te tiraste a un río por otra mujer el día de tu boda?». «¿Un río?». Otra resopló. «Eso es apenas más profundo que una zanja. Esa chica no habría muerto aunque él no se hubiera tirado. Pero aún así se arrojó tras ella. Un rico moderno rescata a su damisela». Clásico. Los invitados no solo se reían de los Sullivan, sino de mí. «Esto es ridículo. Absolutamente ridículo». La madre de Rayyan, la señora Sullivan, perdió los estribos en el acto. «Voy a buscarlo. La boda es hoy. La detuve». Con la personalidad de Rayyan, nadie puede disuadirlo de nada ahora mismo. Me volví hacia los invitados. «Rayyan me acaba de enviar un mensaje. Estará hospitalizado unos días. La boda se pospondrá. Pero todo para la recepción de hoy se preparó con esmero, así que por favor, disfruten. Todos los sobres rojos serán devueltos en su totalidad. Las bebidas y los recuerdos de la fiesta corren por mi cuenta». Todos se quedaron paralizados por un momento.
Entonces di la señal para que empezara la cena. La gente ya estaba muerta de hambre por la espera, y el banquete fue de lujo. Todo era importado de primera calidad. Los regalos y los recuerdos de vuelta también fueron extravagantes. Muchos de los recuerdos de la fiesta estaban prácticamente disponibles. Los chismes cesaron y sus risas se convirtieron en compasión, hacia mí. Pero no había necesidad de que me compadecieran, porque no me casé con Ryan Sullivan por su dinero. Era la familia Sullivan la que necesitaba el mío. La señora Sullivan había notado mis sentimientos por Ryan desde el principio y contactó a mis padres para ver si estaría dispuesta a casarme con un miembro de la familia Sullivan. Desde la muerte del señor Sullivan, el grupo Sullivan atravesaba graves dificultades financieras. La señora Sullivan esperaba que una alianza matrimonial pudiera salvar la empresa. Sabía que Ryan era demasiado orgulloso para pedir ayuda, así que le dio la vuelta a la situación y nos preguntó si necesitábamos capital y si queríamos casarnos con alguien de su familia para salvar el negocio. Acepté y así la señora Sullivan atacó la situación, usando métodos despiadados para alejar a Emily Young de Ryan. Pero sinceramente empujar quizás sea una palabra demasiado fuerte. En realidad lo único que hizo fue filtrar rumores a través de algunas personas, diciendo que el grupo Sullivan estaba al borde de la quiebra. Emily rápidamente inventó una excusa para romper con Ryan por su cuenta. ¿Crees que solo porque complaciste a mi madre y te casaste con un miembro de la familia Sullivan, me enamoraré de ti? En un bar con poca luz, el cigarrillo entre los labios de Ryan brillaba tenuemente mientras hablaba. Cada palabra que escupía con los dientes apretados rezumaba frío desprecio. Deja de soñar. No eres más que una mujer patética que se me lanzó por el dinero de nuestra familia. Ryan tenía razón. Desde el momento en que acepté esta alianza, comencé a postrarme a sus pies. Incluso cuando se alojaba en un hotel con otra chica, yo era quien le preparaba y le entregaba su ropa para cambiarse. A veces me miraba perplejo. Rachel, ¿que no tienes ningún respeto por ti misma? ¿De verdad te importa tanto el dinero de la familia Sullivan? Lo que Ryan no sabía era que lo amaba. Cuando mi familia pasaba apuros y apenas sobrevivía, los chicos ricos de mi escuela de élite me obligaron a arrodillarme. Él se paró frente a mí con naturalidad. ¿Para qué intimidar a una chica? Si tienes agallas, intenta intimidarme a mí. Todos sabían que era el más temible de los herederos Sullivan, y en cuanto lo vieron defenderme, nadie se atrevió a volver a tocarme. No me confrontaron directamente, pero empezaron a aislarme entre bastidores. Aún así, estar aislado era mejor que ser golpeado o castigado. Ryan nunca supo que su única frase de entonces trajo consuelo a una chica arrodillada en el suelo helado, aferrándose a la vida. En aquel entonces mi padre estaba en bancarrota y era acosado por cobradores de deudas. Casi se tira a un tren. Mi madre, intentando evitar que mi padre se suicidara, sufrió una crisis nerviosa. Nadie tenía la energía para cuidar a una adolescente. Nuestra familia estaba al borde del colapso y me sentía insoportablemente solo, pero logré sobrevivir 3 años de preparatoria sano y salvo. Cada vez que alguien intentaba tocarme intencionalmente o no, Ryan pasaba por allí sin más. Ni siquiera tenía que hablar. Una sola mirada aguda suya y salían corriendo despavoridos. Nunca me dirigió la palabra, pero en aquel entonces, Ryan era como un muro silencioso que mantenía a raya el peligro. Así que cuando nuestra familia finalmente se recuperó y el grupo Sullivan entró en crisis, la señora Sullivan contactó a mis padres a través de intermediarios. No se negaron a ayudar. Mientras nuestra hija esté dispuesta a casarse, no nos opondremos, dijeron. Miré a la señora Sullivan con los ojos llenos de lágrimas y asentí con firmeza. Estoy dispuesta. Pero puse una condición, solo si Ryan finalmente se enamora de mí. Nuestra familia, la familia Monroe, siguió apoyando económicamente a los Sullivan. Pero como solo teníamos un compromiso y aún no nos habíamos registrado ni casado, también solicité que el grupo Sullivan me otorgara las acciones correspondientes de la empresa, tal como se estipulaba en el acuerdo. La señora Sullivan, para su crédito, era una mujer directa. Llegamos a un consenso rápidamente. A medida que el grupo Sullivan iba subsanando los problemas financieros, su deseo de avanzar se hizo aún más evidente. Siguió insistiendo en que Ryan y yo nos casáramos. A veces incluso intentaba persuadirme con dulzura.
Mira, tú y Ryan ya están comprometidos. ¿Y qué si él no te quiere? La boda aún tiene que celebrarse. Solo sonreí. Señora Sullivan, puedo esperar. Tuve la confianza de decirlo porque sabía que a Ryan le importaba su imagen. Puede que se comportara con frialdad conmigo en público, pero notaba que había cambiado. Seguía usando esa máscara de indiferencia, pero ya no se dedicaba a tontear en hoteles. Volvía del trabajo y se quedaba en su estudio toda la tarde. Más tarde Susie, una de las amas de casa, me contó en secreto que había una pila gruesa de bocetos escondida en el cajón de Ryan. Es así de gruesa, dijo haciendo un gesto con los dedos. Y todos son dibujos de ti, señorita Rachel. Nunca fui a curiosear, pero creía que Ryan había cambiado. A veces, cuando me dormía leyendo en el sofá por la noche y la luz de la luna y la brisa entraban por la ventana, sentía unas manos cálidas y fuertes cubriéndome con una manta. A veces, al despertar, lo encontraba observándome en silencio durante un buen rato. Siempre suspiraba antes de irse. Pero cada vez que abría los ojos y me topaba con la profunda mirada negra de Ryan, su expresión volvía al instante a esa misma mirada fría y estoica. Me hacía preguntarme si la ternura que había visto con los ojos entornados había sido solo un sueño. Pero yo sabía que no. Los huevos cocidos ya estaban pelados en el desayuno, y la leche de avena estaba perfectamente mezclada y lista. Susie decía con una sonrisa, es el señor Sullivan quien se levanta temprano para prepararlo todo. Y todavía intenta ocultarlo. O sea, ¿por qué ocultar que es bueno con su esposa? Lo voy a decir de todas formas. Ella se reiría. Todos aquí esperamos que se casen pronto. Todo parecía ir sobre ruedas y en una dirección maravillosa. En mi cumpleaños, Ryan me propuso matrimonio. Todavía tenía esa cara fría como si le hubieran puesto un cuchillo en la garganta. Señorita Monroe, le propongo matrimonio. ¿Contento ya?, lo regañó la señora Sullivan. ¿Qué clase de propuesta es esa, niña? Hazlo como es debido. Pero lo sabía. Sabía que había medido en secreto el tamaño de mi dedo anular mientras dormía, con una cinta. Sabía que había escondido el anillo en un traje italiano hecho a mano una vez que estuvo listo. Incluso lo oí un día, de pie frente al armario, decirle a Susie, nadie toca este traje azul. ¿Entendido? Susie asintió repetidamente. Sí, señor. No lo tocaré. Todas las noches, después de dormirme, se sacaba el anillo sin hacer ruido y salía de la habitación. Pero no estaba realmente dormida. Caminé de puntillas y descalza hasta la puerta y miré por la rendija. Y fue en ese momento que me enamoré de Ryan. Creí, de todo corazón, que él también se había enamorado de mí. Teníamos una gran terraza en casa, y esas noches que se escapaba eran para practicar. Estaba practicando cómo pedir matrimonio. Bajo la clara luz de la luna invernal, su alta figura brillaba plateada como un mito. La fría luz solo hacía que sus rasgos orgullosos y fríos fueran aún más llamativos. Aunque no estaba frente a él, Ryan seguía arrodillado. Lo observé de cara al vacío decir, Rachel, ¿quieres casarte conmigo? Sus orejas se pusieron rojas. Parecía un niño profundamente ebrio de amor. Y él era mi Ryan. Lo haré, respondía con dulzura en mi corazón cada vez que me lo preguntaba. Pero cada mañana al despertar, el rostro de Ryan volvía a esa misma máscara fría e indiferente. Lo que no cambiaba era la leche humeante y la avena en la mesa. Me di cuenta de que era él quien lo había inventado. La leche siempre estaba demasiado caliente y la avena siempre tenía 2 dátiles rojos. Una vez, sin querer, lo vi buscando en internet el significado de los dátiles rojos y la avena. Yo también me puse colorada. El día de la propuesta oficial, después de aceptar el anillo, se acercó a mi oído y me dijo, vete a casa y espérame. No entendí lo que quería decir, pero fui a casa y esperé de todos modos. Cuando vi a Ryan cerrar la puerta tras él con su habitual cara fría, por fin comprendí lo que significaba que un iceberg entrara en erupción como un volcán. Ahora soy tuyo. Satisfecho, susurró. El sudor empapaba las sábanas, e incluso después de cambiarlas, no era suficiente. No hasta la mañana siguiente. Desde entonces, durante incontables noches, las sábanas se cambiaron una y otra vez.
Creía que nuestro amor había trascendido todo el pasado y había llegado a un futuro donde realmente nos pertenecíamos. Pero esa creencia se hizo añicos el día de la boda. En el hospital, volví a ver a Ryan. Tenía la mirada cansada y moretones en la frente. «Estoy bien», fueron sus primeras palabras al verme. Me acerqué a su hombro y miré la cama del hospital que estaba detrás de él. La chica que yacía en esa cama era la misma del vídeo. La del vestido blanco de gasa de algodón, Emily Young. Al oír la voz de Ryan, abrió los ojos y preguntó con naturalidad: «Ryan, ¿quién es esa persona?». Ryan me presentó sin dudarlo. «Esta es Rachel». Miré a Emily. Esta chica no era común. No importa cuántas veces nuestra boda, entre dos familias poderosas, los Sullivan y los Monroe, haya sido tendencia. Lo que realmente me impactó fue la precisión con la que eligió el día de nuestra boda para saltar de un puente en la única carretera que tomaría nuestra caravana nupcial. De hecho, fingió no reconocerme. E increíblemente Ryan le creyó. «Emily no usa mucho internet», explicó. «Su vida es bastante sencilla, así que probablemente no ha visto nada todavía». Sonreí. «Ah, sí». Señalé la pantalla iluminada junto a la cama de Emily. Parece que esta joven sabe cómo conectarse después de todo. Quizás no sea muy buena leyendo. Me incliné y leí en voz alta, palabra por palabra. El heredero del grupo Sullivan se lanza al río con su primer amor. La hija de la familia Monroe, Rachel, visita el hospital. Ryan se giró para mirar a Emily, aparentemente esperando su explicación. Ella apagó rápidamente la pantalla del teléfono e hizo un puchero, hablando con un tono suave y agraviado. Me lo encontré justo antes de que Rachel entrara. «Hermana Rachel, no culpes a Ryan. Yo fui quien montó un berrinche y armó un desastre. Si vas a regañar a alguien, regáñame a mí». Levantó la vista con los ojos brillantes a punto de llorar. «No llores», dije con calma. «Hoy lloraste, hiciste un escándalo y te tiraste de un puente, pero por suerte nadie murió. Si alguien muere algún día, aún tendrás tiempo para llorar». Emily se tragó las lágrimas rápidamente. Ryan me miró y se disculpó. «Rachel, sé que arruiné la boda, pero no podía quedarme ahí parada viéndola morir. En cuanto a la boda, cuando se recupere podemos repetirla». Asentí. «De acuerdo. Por ahora, descansa. Podemos hablar de la boda luego». Justo cuando me di la vuelta para irme, vi a Emily levantar la mano. La luz del sol entraba a raudales por la ventana y caía sobre su dedo anular. Allí, brillando a la luz, había un anillo único de diamantes rosas de 75 quilates, de una prestigiosa joyería italiana, valorado en más de $10 millones. Uno de los anillos estaba en mi mano, y el otro debía estar en la de Ryan. Había visto a Ryan tirar ese anillo al río como si fuera basura, solo por Emily. Y ahora ese mismo diamante deslumbrante estaba ahí mismo, en su dedo. Todo mi cuerpo se paralizó. Sentí que algo me subía desde la boca del estómago, amenazando con salir. Ryan debió notar el cambio en mi expresión porque siguió mi mirada. Lo siguiente que oí fue gritar: «Emily, ¿qué haces?». Entonces, presa del pánico, Ryan empezó a explicar. «Rachel, por favor, no te lo tomes a mal. Es una niña». Cuando descubrió que no tiré el anillo, dijo que quería jugar un rato con él. No quería que armara un escándalo en el hospital, así que se lo di. Lo devolverá cuando se canse. Nunca había oído a Ryan hablar tanto a la vez, no con sus labios siempre fríos. Solía desear que se explicara. Como hace años cuando llegaba tarde a casa y deseaba que me dijera porque cualquier cosa que demostrara que se sentía culpable, que todavía le importaba. O cuando me preparaba el desayuno o me arropaba por la noche, esperaba que dijera algo dulce, que me dijera que me quería, que no se le daban bien las palabras, pero que aún lo sentía profundamente. Pero hoy por fin me di cuenta de que se le daban bien las palabras. Simplemente no había querido usarlas conmigo. Emily amenazó con saltar al río, y a pesar de todos los bomberos entrenados presentes, Ryan entró él mismo, persuadiéndola y convenciéndola de que bajara. Emily pidió un anillo, y aunque Ryan sabía que era el símbolo de nuestro compromiso, que nos uniría para toda la vida, se lo entregó sin dudarlo.
Y ahora, delante de su propia esposa, sintió la necesidad de explicar por qué otra mujer lo tenía. Lo devolverá cuando se aburra, dijo. No te lo tomes como algo personal. Es como discutir con un niño. Menudo chiste. Emily Young tiene 28 años, Ryan. ¿La estás llamando niña? Ryan me miró con ojos suplicantes, su mirada, antes penetrante, ahora se suavizó con una desesperada necesidad de perdón. Era como si quisiera que yo fuera un sacerdote benévolo, poniendo mi mano sobre su cabeza y declarando, amén, todo está perdonado. Pero yo no soy ese tipo de Dios. Y Ryan Sullivan no es ese tipo de creyente. Aún así seguía mirándome esperando algo, cualquier cosa. Rachel, dijo en voz baja. No estás enfadada conmigo, ¿verdad? Solté una risa suave y despreocupada. Deberías centrarte en recuperarte. El resto puede esperar hasta que te den el alta, dije. Entonces, sin dudarlo, me giré y tiré el anillo de compromiso a la basura. Susie, que me había seguido, lo recogió en silencio. Cuando nuestro coche pasó por la villa que compartíamos Ryan y yo, no le pedí al conductor que parara. En cambio, regresé a casa de mi familia. Al llegar, Susie me preguntó qué quería hacer con el anillo. Miré a nuestro perro callejero recién adoptado, Dodo, y con naturalidad le puse el anillo alrededor del cuello. Y ahí estaba. Un anillo colgando del collar de mi perro, y el otro jugueteando en la mano de Emily. Una pareja perfecta. Una perra y un perro que vivan felices para siempre. Pero cuando volví a ver a Dodo, me arrepentí al instante. Uf, no. Dodo jamás se enamoraría de alguien que lleva un vestido fino de algodón en pleno invierno. Hablé con la señora Sullivan sobre cancelar el compromiso. Antes de que pudiera decir nada para suplicar por su hijo, la interrumpí con suavidad. Tía, acepté esta alianza matrimonial por voluntad propia. Ahora que el grupo Sullivan se ha recuperado prácticamente al 90%, no tienes por qué sentirte culpable, aunque Ryan y yo nunca nos casamos oficialmente. Después de todo, la familia Monroe aún posee una buena parte de las acciones de Sullivan. Todos hemos ganado dinero juntos. Pero quizás así sea el destino. Nunca debí formar parte de tu familia. Le devolví todas las joyas caras que me había traído, pieza por pieza. Sé que viniste a disculparte en nombre de Ryan, pero ya es cosa del pasado. Una vez lo amé de verdad. Y ahora, de verdad, ya no. No me arrepiento de haberlo conocido. La señora Sullivan dejó escapar un profundo suspiro. Al ver mi firmeza, le dijo a su chofer que se llevara con cuidado todas las joyas. Ah, y no hace falta contarle a Ryan sobre la ruptura, añadí. Preferiría que no me molestara por ahora. Quiero un tiempo a solas. Preocupado de que no cumpliera, le di un último recordatorio. A menos que quiera que el grupo Sullivan pierda el apoyo financiero de la familia Monroe. Palabras suaves con un toque de dureza, señora Irgu. Sullivan lo entendió claramente. Estaba decidido a cortar todo con Ryan. Por el bien de la empresa, ella accedió. Así, la relación que antes era tan estrecha entre nuestras familias se volvió distante y formal. Susie había sido contratada originalmente para cuidar de Ryan y de mí, pero ahora que habíamos terminado, renunció y regresó a su ciudad natal. Era una mujer honesta, y aún así ayudó a encontrar una nueva ama de llaves para administrar la villa donde vivíamos. Después de terminar todo, me fui del país esa misma noche. Nadie sabía a dónde iba, excepto mis padres. Todos los demás, incluido Ryan, creían que había ido de viaje de negocios. Cuando Ryan recibió el alta y regresó a casa, se fijó en la nueva empleada doméstica inmediatamente. ¿Dónde está Susie?, preguntó. Susie tuvo una emergencia en casa, la nueva ama de llaves. La señora Schai se lo explicó. Echó un vistazo a la villa. El dormitorio estaba vacío. Yo no estaba allí. Mencionó que la señora Monroe podría estar de viaje de negocios, añadió la señora Schai. Era la primera vez que esta villa se quedaba sin Rachel, y Ryan lo encontró inquietante. De hecho, no llevaba mucho tiempo en el hospital. El médico le había recomendado que permaneciera 2 días más en observación, por si acaso sufría una conmoción cerebral, pero no lo consideró necesario. En el fondo, tenía un presentimiento. Estaba furioso.
Así que en cuanto me fui, Ryan fue a recuperar el anillo de Emily. La verdad es que nunca tuvo intención de dárselo. Estaban en la misma habitación del hospital. Aunque ninguno de los dos tenía heridas graves, ambos habían desarrollado fiebres leves tras caer al río en invierno. En algún momento durante una revisión, Ryan se quedó dormido. Al despertar, notó que el anillo que llevaba en el bolsillo había desaparecido. Cuando arrojó el anillo desde el puente para detener a Emily, en realidad no lo había lanzado. Simplemente sacó algo al azar de su bolsillo para crear una ilusión. Para él, Emily era como una niña. Se la podía calmar con algunos trucos. En aquel entonces, a Ryan le gustaba a Emily por su talento dramático. Como heredero del grupo Sullivan, era excelente en sus estudios, se entrenaba en equitación y jugaba al golf de élite entre los hijos de familias adineradas. Sentía que todo en su vida era muy calculado y pesado. Comparado con estar en casa, Ryan encontraba la escuela un poco de alivio. En casa, estaba constantemente bajo presión por la autoridad de su padre y las expectativas de su madre. Aprendió todo lo que querían que dominara. Pero la versión de sí mismo que más le gustaba era la de la escuela. Allí todos temían la frialdad y la autoridad que emanaba de él. Todos excepto Emily Young. Sus travesuras teatrales e infantiles lo fascinaban. Ella no le tenía miedo. De hecho, a veces incluso lo provocaba. Eso fue lo que atrajo a Ryan a ella en la escuela. Para Ryan, yo había sido solo una chica lastimosa, de una familia en bancarrota que aún se esforzaba en la escuela, solo para ser acosada por los niños ricos. Las chicas guapas siempre despertaban compasión, y en aquel entonces me ayudaba una y otra vez, en parte por diversión. Nunca me dirigió la palabra. Pero dentro de su fría y cínica indiferencia, veía algo radiante en la chica llamada Rachel. Algo sagrado. A veces mientras estaba en la cama, pensaba en mí así, intocable, y la idea lo frustraba. Al fin y al cabo, había tantas chicas a las que les gustaba, chicas que se le tiraban a la cama con un gesto de la mano. Sin embargo, de alguna manera, era esta chica de una familia en bancarrota quien lo hacía sentir inferior. ¡Qué absurdo! Esa noche, al caer la noche, Ryan se dio cuenta por primera vez de lo grande que parecía la villa. Nunca se había dado cuenta. Cada vez que llegaba a casa, me veía en el sofá. La mayor parte del tiempo estaba leyendo. A veces me quedaba dormida. Al principio pensó que solo estaba presumiendo de lo estudiosa que era. Pero un día, a escondidas, hojeó los libros que había estado leyendo y por fin comprendió el origen de esa calma que me embargaba en la escuela. Mis libros de texto de finanzas eran gruesos, llenos de notas detalladas. Frases en latín que podían marear a cualquiera se convertían en fluidas notaciones musicales bajo mi pluma. La caligrafía, cuidadosa y elegante, despertaba en él algo que le encogía el corazón. Con el tiempo dejó de ir a bares. Después del trabajo volvía directo a casa. Yo siempre estaba ahí, en el sofá, con un libro. Desde su estudio me vio inclinado, completamente concentrado. Empezó a dibujarme, a mí con el ceño ligeramente fruncido, a mí mordiéndome el labio pensativo, incluso a mí, sonriendo frustrado ante un pasaje. Cada pequeña expresión, cada sutil cambio, llenaba su mente por completo. Pensando en eso, Ryan soltó una risa amarga, porque en el fondo, se sentía indigno de mí. Y para ocultar esa inferioridad, para proteger el orgullo al que se aferraba, había mantenido la mirada fría y el comportamiento distante. Extendió la mano hacia la almohada que tenía a su lado. Era la primera vez que estaba en la cama sin mí. Pero mi camisón de seda, tirado a un lado con naturalidad, seguía cerca. Lo recogió y se lo apretó contra la cara. Mi aroma llenó sus sentidos al instante. En ese instante sintió que algo se agitaba. Y al entregarse a mi recuerdo, recordó que él también me había tenido. Fue justo después de que Emily rompiera con él. Su madre vino a decirle que el grupo Sullivan formaría una alianza matrimonial con la familia Monroe, porque necesitábamos apoyo financiero. Ryan se burló. ¿De verdad Rachel se vendió a nuestra familia por dinero? Resulta que esa chica guapa era igual que las demás. ¿Una alianza matrimonial? Menuda broma. Se había vendido a un hombre que ni siquiera la amaba. Así que me castigó. Fue a un hotel,
bebió hasta el cansancio y me pidió que le llevara personalmente su cambio de ropa. Quería verme sufrir, hacerme retroceder. Pero el dinero y el poder no me cambiaron. Y de alguna manera, eso los hacía parecer aún más valiosos. Ryan no esperaba que una sola noche sin mí lo destrozara tanto. Le dolía la cabeza. Tomó el teléfono y me llamó, pero no conectó. Miró la hora, ya era tarde. Probablemente esté dormida, pensó. Tras una larga pausa, finalmente decidió enviarme un mensaje. Se aclaró la garganta y practicó varios tonos mentalmente. Entonces, por primera vez en su vida, grabó un mensaje de voz. Cariño, te extraño. En cuanto lo envió, se encogió de vergüenza por lo cursi que sonaba. Avergonzado, tiró el teléfono a un lado antes de oírse decir esas palabras sentimentales. Se quedó dormido esperando y cuando despertó todavía aferraba mi camisón. A la mañana siguiente su bebé seguía sin responder. Arrugó ligeramente la nariz molesta. Era la vez que se despertaba más temprano. Normalmente cuando yo estaba cerca, dormía tan profundamente que siempre se levantaba tarde. El nuevo ama de llaves ya estaba ocupado en la cocina. Como de costumbre, entró a calentar la leche. El ama de llaves corrió rápidamente a quitarle la taza de las manos. Yo me encargo, dijo Ryan, caminando hacia la cocina. Esbozó una suave sonrisa. Siempre le preparo la leche caliente a Rachel, añadió tras una pausa, con la mirada fija en el sofá. Normalmente a esta hora, Rachel estaría sentada allí, anotando ideas o leyendo. Él miró en esa dirección, imaginando su aspecto. Con un tono amable y casi dulce, le dijo a la nueva ama de llaves, también le preparo avena. La nueva ama de llaves, al ver la figura alta y serena de Ryan alcanzar la avena, no pudo evitar decir, pero la señorita Rachel no está aquí hoy. La mano de Ryan se quedó paralizada. Había estado tan absorto en sus pensamientos, sus costumbres, su presencia, que había olvidado que se suponía que estaba de viaje de negocios. Dejó la leche y salió de la cocina. Solo entonces se dio cuenta de lo vacía que se sentía la villa. Pero lo que estaba realmente vacío no era la casa. Era la parte de él donde Rachel solía vivir. Ella ya no estaba, y él no era más que un cascarón vacío en un mundo vacío. Justo entonces sonó el timbre. Antes de que la nueva ama de llaves pudiera siquiera salir de la cocina, Ryan ya había dado largos pasos hacia la puerta. Ha vuelto, pensó. Rachel debe de estar en casa. Los asuntos de Sullivan y Monroe habían ido viento en popa últimamente. Ni siquiera Ryan había tenido muchos motivos para viajar, así que si Rachel estaba fuera, solo podría ser un día o dos. Por favor, esperaba, solo 1 o 2 días, un poco más, y perdería la cabeza. Abrió la puerta y se encontró con Emily Young. Vio claramente la decepción en su rostro. ¿Qué le pasa? ¿No le alegra verme? Vine a disculparme con Rachel. Me siento fatal por interrumpir tu boda. Pero Ryan no la dejó entrar. ¿Será porque tu prometido no quiere verme? Preguntó Emily de nuevo, sin rendirse. Pensó que el hecho de que Ryan la hubiera salvado en la boda significaba algo, que aún tenía un lugar para ella en su corazón. Con la boda pospuesta, sintió que tenía tiempo y oportunidades de sobra para recuperarlo. En aquel entonces, cuando la señora Sullivan había sembrado rumores entre su gente de que el grupo Sullivan iba a la quiebra, Emily entró en pánico. Investigó un poco y empezó a creer que podría ser cierto. Así que rompió con Ryan con la excusa de estudiar en el extranjero. Pero habían pasado los años y el grupo Sullivan estaba más fuerte que nunca. No solo no había quebrado, sino que prosperaba. Había dejado escapar una oportunidad de oro y la sola idea la hizo rechinar los dientes de arrepentimiento. Emily, dijo Ryan con tono cansado. Siempre te he considerado como una hermana pequeña. El arrepentimiento se apoderó de su voz. En realidad, había empezado a arrepentirse de haberla salvado. Debería haber estado en su boda. Pero cuando Emily envió ese mensaje diciendo que se iba a suicidar, no pudo ignorarlo. Una vida es una vida. Pensó que Rachel no se enojaría. Ella siempre había sido tan paciente, tan indulgente sin importar cuánto la lastimara. Recordó lo sumisa que era Rachel, lo mucho que lo amaba, como nunca se enojaba.
Y además la familia Monroe necesitaba a la familia Sullivan. Necesitaban la alianza. Rachel había llegado tan lejos. Seguramente no se echaría atrás ahora. Aunque los bomberos habían llegado al lugar, Ryan subió al puente para detener a Emily. De pie ante su antiguo primer amor, se sintió como un dios, ofreciéndole generosamente un poco de amor y cariño, como si solo eso pudiera salvarla. Pero lo que nunca se dio cuenta fue que quien realmente necesitaba ayuda no era Emily. Era él. Era Ryan Sullivan quien necesitaba ayuda. Justo cuando Ryan estaba a punto de cerrarle la puerta, Emily se tambaleó de repente y se desplomó sobre él. Instintivamente la atrapó. No me siento bien, murmuró. Solo quiero sentarme un rato. Su expresión era perfecta, como la de un gatito lastimero acurrucándose en sus brazos. Una vez en la sala, hizo ademán de tumbarse en el sofá que Rachel siempre usaba. Ryan la tiró bruscamente hacia atrás. Ese no es tu lugar. En cambio sacó una silla aparte, la reservada para invitados. Puedes sentarte aquí y descansar, dijo Ryan. Pero Emily hizo un puchero al instante. Solo quería acostarme. A la nueva ama de llaves no le gustaba esa chica tan delicada y bebedora de té. Trajo una taza de té verde y se la puso delante. El suelo está limpio, acabo de fregarlo. Parece que tienes un poco de insolación. Te sentaría mejor tumbarte en el suelo de la villa del señor Pat Sullivan y la señora Monroe. Emily fulminó con la mirada al ama de llaves mientras Ryan le daba la espalda. Pero con él en la habitación, aún tenía que seguir actuando, haciéndose la dulce e inocente chica. Ryan, mientras tanto, se había desconectado por completo. Tenía la mirada fija en algo, una pequeña maleta que Emily había traído. Cuanto más la miraba, más le traía algo a la memoria. De repente se giró y entró corriendo en la habitación que una vez compartió conmigo. Abrió el armario de golpe. El vestidor estaba casi lleno de su ropa. Solo una pequeña sección era mía. Ryan nunca fue de los que compran para sí mismo. Prefería gastar dinero patrocinando estudiantes o donando a causas que comprarse ropa. Susie le había dicho una vez, la señorita Monroe no es tacaña. Simplemente no le ve sentido a tener tanta ropa. Con unas cuantas prendas buenas basta. Él había donado a refugios de perros y ayudado a reconstruir escuelas para niñas tras terremotos. Pero cuando se trataba de mi rincón del armario, nunca le había prestado mucha atención. Pero Ryan sabía exactamente cuántas prendas tenía. Había hecho tantos dibujos míos, mezclando y combinando ropa mentalmente que podía recordar todas mis prendas. Extendió la mano y empezó a contar. 1, 2, 3, despacio, metódicamente. Lo que esperaba desesperadamente era encontrar menos ropa de lo habitual. Eso significaría que ya había empacado, que realmente estaba de viaje. Pero contó desde la izquierda hasta la pared de espejos de la derecha. Luego, sin creérselo, empezó de nuevo de derecha a izquierda. Cuanto más contaba, más claro lo veía. No me había llevado nada. No faltaba nada. Para la tercera vez le temblaban las manos. Señor, ¿qué busca? ¿Puedo ayudarle?, preguntó la nueva ama de llaves con suavidad. Al verlo pasearse frente al armario, supuso que faltaba algo. Pero Ryan no respondió. Simplemente siguió contando obsesivamente. Fue entonces cuando Emily se levantó de la sala y se dirigió a la puerta del dormitorio. Ryan, ¿necesitas ayuda? En cuanto levantó el pie para entrar, su voz cortó el aire como una cuchilla de hielo. Detente ahí mismo. Emily nunca lo había oído hablar con tanta dureza. Aún así, forzó una risa. Ryan, solo intento ayudar. Sal de aquí. Gruñó cogiendo un jarrón de cristal de la cómoda y lanzándolo hacia la puerta. Le dio de lleno en la cara. La sangre empezó a manar al instante. Ahora, por primera vez, parecía realmente dolida. ¿Por qué me gritas? Solo intentaba ayudar. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Miró a Ryan esperando encontrarse con su habitual y compleja culpa, tal vez incluso preocupación. Pero lo que vio fue a un hombre más frío que nunca, como un depredador, con la mirada perdida tras la matanza. Te dije que te fueras, repitió.
No hubo énfasis dramático, solo un gruñido sordo y bajo, silencioso pero lleno de rabia. Emily ni siquiera supo cómo se fue. Ryan tampoco lo recordaba. Lo único que sabía era que al final había perdido. Tenía que enfrentarse a lo único que no quería admitir. No estaba en un viaje de negocios. Nunca había salido a trabajar. No me había llevado nada, ni ropa, ni artículos de aseo, ni siquiera un cargador. Nada. Bajó la vista hacia su teléfono, sin obtener respuesta. Había llamado varias veces, pero ninguna le contestó. Finalmente agarró su abrigo y salió corriendo. Señor, su abrigo. Lo llamó el ama de llaves, apresurándose a entregárselo. Pero ya se había ido. Le ordenó al conductor que lo llevara directo a la residencia Monroe, cruzando la ciudad a toda velocidad. Tenía todo un discurso preparado. Suplicaría si fuera necesario. Discúlpate. Déjame castigarlo. Cueste lo que cueste, él estaba listo. Pero cuando el coche se detuvo frente a la casa de mi familia, la imagen que lo recibió fue como un puñetazo en el estómago. Allí, alrededor del cuello del perro callejero de la familia, Dodo, estaba el anillo de compromiso. Nuestro anillo de compromiso. Ryan casi perdió el equilibrio. Aún así, tragándose el dolor de la humillación, se agachó y le quitó el anillo del cuello al perro. Y luego lentamente se obligó a sí mismo a erguirse de nuevo apenas. En cuanto Ryan cruzó las puertas de la finca Monroe, lo recibió la voz tranquila y distante del señor Monroe. «Está aquí. Pase. Siéntese», dijo la señora Monroe con la elegante compostura de una matriarca refinada. Ryan los miró, dos personas a las que alguna vez había imaginado llamar mamá y papá. Pero ahora, solo podía pronunciar un educado y tenso tío o tía. La distancia entre ellos era enorme y por primera vez en su vida, Ryan Sullivan perdió el orgullo. Con silenciosa desesperación en la voz, preguntó: ¿Podría ver a Rachel, por favor? Solo una vez. El señor Monroe tomó un sorbo de té. Rachel se fue al extranjero, dijo con calma. Nos pidió que no la molestáramos por ahora, ni siquiera a la familia. Los nudillos de Ryan se pusieron blancos de apretarlos con tanta fuerza. Lo intentó de nuevo. Tío, tía, no, arruiné la boda. Le fallé a Rachel. Pero la vida de alguien estaba en juego. No quería que muriera nadie el día de nuestra boda. La señora Monroe se levantó de golpe. ¿No querías una muerte? ¿Alguna vez consideraste las consecuencias de abrazar a otra mujer y saltar a un río el día de tu boda con mi hija? El señor Monroe no quería mencionar el dolor de su hija. Mantuvo un tono mesurado. Había dos posibles desenlaces. Primero, las familias Sullivan y Monroe se desintegrarían juntas. Segundo, ambas familias se convertirían en el hazmerreír de Internet y se convertirían en un escándalo viral. Pero la señora Monroe no se contuvo. Su voz temblaba de furia contenida. Señor Sullivan, la única razón por la que hablamos con usted hoy es porque Rachel una vez sintió algo por usted. Se lanzó a un río para salvar a otra mujer el día de su boda. ¿Te has parado a pensar alguna vez en cómo se sentía Rachel? Te amaba, te quería profundamente. ¿Y qué hiciste? Pusiste la vida de otra mujer por delante de la suya el día de tu boda, nada menos. Ni siquiera eras el único que podía haberla salvado. ¿Sabes por qué cuando el vídeo se viralizó en Internet, todos asumieron que abandonarías a Rachel? La voz de la señora Monroe se volvió más fría. Porque incluso los desconocidos podían verlo. Había 4 o 5 bomberos junto a esa chica. Ella habría estado bien. Pero no, tenías que hacerte el héroe. Si querías representar la fantasía de salvar a la damisela en apuros, bien. Pero no metas a mi hija en esto. Al ver al señor y a la señora Monroe esforzándose tanto por mantener la compostura, Ryan empezó a entrar en pánico. Se devanó los sesos buscando cualquier solución que pudiera redimirlo. Y como siempre pensó en dinero y acciones. Al fin y al cabo, ¿no era esa la razón por la que Rachel había insistido en casarse con él? ¿Por el capital del grupo Sullivan? Él era el heredero. Podía darle todo lo que ella quisiera. Tío, tía, me equivoqué al arruinar la boda.
Le transferiré acciones del grupo Sullivan a Rachel. Tanto como ella quiera. Pero justo al terminar, captó la mirada de incredulidad en los ojos del señor Monroe. «No te lo dijo, ¿verdad?», preguntó el señor Monroe, arqueando una ceja. Ryan se quedó paralizado. Bueno, entonces Rachel solo le pidió a su futura suegra que no te contara nada de la anulación. No esperaba que tu madre cumpliera su palabra. Ryan miró fijamente al señor Monroe. No había sonrisa en su rostro. Pero tras esa expresión experimentada y curtida por la batalla se escondía un desprecio inconfundible. Déjame decirte algo, Ryan. Fue tu madre quien acudió a nosotros para rogarnos por este matrimonio. Tras el fallecimiento de tu padre, la situación financiera del grupo Sullivan se volvió crítica. Tu madre sabía que Rachel sentía algo por ti, así que acudió a nosotros en persona, con la esperanza de que una alianza matrimonial pudiera aportar capital y salvar tu empresa. Rachel estuvo de acuerdo. Y no nos opusimos. Nos dijo que te amaba. Recordó cómo la defendiste en la preparatoria. No pedimos más que eso. Pero sabíamos que Rachel había sobrevivido a la preparatoria sola, confiando solo en sí misma. Así que la dejamos tomar su propia decisión. Quería casarse contigo. Entonces el señor Monroe entrecerró los ojos. ¿Y ahora hablas de darle acciones? Te diré algo, Ryan. Rachel ya posee más acciones del grupo Sullivan que tú. Es la mayor accionista. Dime, ¿cuánto piensas darle a tu accionista mayoritario? Si el señor Monroe hubiera podido pisotear el orgullo ya destrozado de Ryan, lo habría hecho. Hubo muchas noches, mucho antes de la boda, en las que Rachel lloró en silencio. Mientras Ryan salía de fiesta, se acostaba con cualquiera y le exigía que le llevara ropa limpia a su habitación de hotel, ella no dijo nada. Ni una sola vez había hablado mal de él. Ni siquiera a su padre. Y cuando llegó el momento de la boda, Rachel le había dicho, «Papá, sé que Ryan ha cambiado. Estoy seguro de que me ama de verdad. Me caso por amor». Como padre, el señor Monroe lo había visto todo. Había visto a su hija pasar de tragarse su dolor en silencio a brillar de alegría y amor. Y en esos momentos, se había sentido verdaderamente feliz por ella. Pero el día de la boda, como padre, sintió que su corazón se rompía de nuevo. La primera vez que se rompió fue el día que la señora Monroe me dio a luz. Había sufrido un sangrado abundante. Él estuvo a su lado 2 días y 2 noches. Y después dijo que sintió que había envejecido 10 años. Había orado en silencio, pidiendo cambiar su vida por la nuestra. Nunca supo si esa oración funcionó o no. Pero el sangrado se detuvo y nací sana y salva. Él nunca planeó tener otro hijo. Tener una hija fue suficiente. No soportaba la idea de ver a la mujer que amaba arriesgar su vida de nuevo por otro. Pero el día de la boda, al mirarme, sintió como si lo hubieran transportado a ese momento de sangre y miedo. Mi rostro estaba pálido y sin sangre, mis labios temblaban sin emitir sonido alguno. No podía llorar ni gritar. Me asfixiaba, luchando solo por respirar. Ese día, él estuvo cerca de mí todo el tiempo. No dejó que le temblaran las manos porque tenía que protegerme. Pero entonces se dio cuenta de que yo era mucho más fuerte de lo que había imaginado, más serena, más sabia. Calmó a los invitados curiosos y chismosos de la boda, haciendo todo lo posible por preservar la dignidad de ambas familias. Incluso fue al hospital. Pensó que tal vez perdonaría a Ryan Sullivan de nuevo como siempre. Pero cuando Susie me siguió a casa con el anillo de compromiso en las manos y preguntándome qué debía hacer con él, me vio acercarme tranquilamente y colgar el anillo en el cuello de nuestro perro callejero, Dodo. En ese momento sintió una extraña sensación de alivio. Su hija podía soltar. Podía amar profundamente y alejarse con la misma decisión. Se había convertido en alguien verdaderamente capaz. Al ver a Ryan allí de pie, el señor Monroe pensó que además de ser guapo y tener buenas calificaciones, este chico era una completa decepción. Ryan ni siquiera recordaba cómo llegó a casa ese día. Por primera vez, se dio cuenta de que Rachel nunca se había casado con él por dinero. Desde el principio, todo se había tratado de amor. Y sin embargo él lo había pisoteado, asumiendo que era igual que todos los demás.
Ahora estaba sentado solo en la villa, a oscuras, en una silla de invitados frente al sofá donde solía recostarse Rachel. Lo contempló largo rato, casi como si ella todavía estuviera allí. Pensaba que Rachel estaba bañada en un resplandor sagrado y que si lo amaba, tal vez era digno, tal vez era su elegido. Pero ahora solo veía a un payaso, un tonto que había destruido lo único que realmente importaba. Agarró una botella de licor y se la estrelló en la cabeza. La sangre le corría por la cara, pero no sentía nada. Ryan no sabía qué más hacer. Se quedó allí sentado como un fantasma, como una muñeca rota tirada en un rincón de un vertedero, indeseada, olvidada. El día se convirtió en noche. La noche se convirtió en día, y luego volvió a ser noche. Los mensajes que envió quedaron sin respuesta. Finalmente Ryan se derrumbó física y emocionalmente. Y entonces se puso de pie, decidiendo que iría hasta el fin del mundo si fuera necesario. Encontraría a Rachel sin importar dónde estuviera. No se hundiría en la ruina. En cambio, se dedicó por completo a dirigir la empresa, en parte porque sabía que Rachel aún poseía acciones del grupo Sullivan. Mientras la empresa prosperara, sentía que ella seguía conectada a él, como un hilo tenue que los unía. La otra razón era más simple. Tenía que ser mejor, más fuerte para el día en que se reencontraran. Desde el momento en que Rachel desapareció, Ryan no dejó de buscarla. Se convirtió en su única misión fuera del trabajo. Encontrar a Rachel era lo que más ansiaba. La señora Sullivan creía que su hijo se lo había buscado. Había dejado escapar a una chica así, y había provocado un escándalo nacional el día de su boda. Pero al verlo madurar, recobrar la compostura, pensó que quizá el dolor lo había convertido por fin en un hombre. Lo que no sabía era que, bajo esa apariencia pulida, Ryan estaba cubierto de cicatrices. En realidad, no era tan difícil encontrar a alguien si aún vivía en el país. Pero Rachel se había ido al extranjero y nadie sabía exactamente a dónde. Ryan agotó todos los recursos y gastó más de lo imaginable. Y entonces, medio año después, por fin consiguió una pista. Reservó un vuelo de inmediato, 16 horas en el aire. Y entonces, de pie frente a la sede de una multinacional, la vio. Rachel. Esta era la empresa en la que había invertido personalmente, la que construyó desde cero aquí en el extranjero. Y por algún milagro, en cuanto él bajó del avión, ella salió por la puerta principal. Seguía siendo deslumbrante, radiante de belleza, de esa manera silenciosa e inconsciente. Santo. Intocable. Ryan se miró y se alisó el abrigo. Aún conservaba la complexión robusta que a ella le gustaba. Su reflejo en el cristal le aseguraba que seguía igual. Al pasar, todas las miradas se giraron. La gente no podía evitar mirarla. Y luego, también lo miraron a él. Ryan Sullivan. Tan guapo que los desconocidos no podían evitar quedarse un momento más. Justo entonces lo vi, Ryan. Después de 6 largos meses, Ryan Sullivan por fin me oyó decir su nombre de nuevo. Me vio dejar el pequeño fuego artificial que había estado encendiendo, abrir los brazos y correr hacia él, como si la distancia y el dolor entre nosotros nunca hubieran existido. Ryan se iluminó y abrió los brazos de par en par, solo para verme saltar como un pájaro alegre al abrazo de otro hombre. Se quedó paralizado. En brazos de mi novio vislumbré una figura familiar con el rabillo del ojo. Era Ryan. Alto, guapo, aún con esa elegancia serena. Tenía los brazos abiertos, como si esperara atrapar a alguien. Y entonces nuestras miradas se cruzaron. Parecía aturdido. Fue entonces cuando recordé que el nombre de mi novio sonaba exactamente igual que el de Ryan. Por un instante Ryan debió pensar que lo estaba llamando. Mi prometido miró en la misma dirección que yo. ¿Quién es?, preguntó. Solo alguien que conocía, dije en voz baja, enredando mi brazo con el suyo. Al pasar junto a Ryan, le ofrecí una sonrisa educada. Había pasado un tiempo, pero Ryan no podía hablar. No sentía que hubiera pasado tanto tiempo porque en sus sueños, en cada respiración, en cada murmullo del viento, yo estaba allí. Me había convertido en parte del aire en el que vivía. El anhelo se había convertido en viento, en lluvia, en cada latido de su corazón. Ryan se quedó allí, con un dolor tan profundo que quería desgarrarse. Lo oí hablar.
Rachel, doctora, ¿podemos hablar? Mi prometido miró a Ryan y luego a mí. Asentí. Claro, hablemos. Ryan, otrora el orgulloso heredero de la familia Sullivan, miró al hombre a mi lado, sosteniendo la mano que una vez le perteneció. Pero sabía que la ira no lo llevaría a ninguna parte. Así que se abajó. Rachel, suplicó en voz baja. Por favor, no me dejes. Sé que me equivoqué. No debí dejarte el día de nuestra boda para salvar a Emily, pero te amo. Tuvimos tantos momentos hermosos. Me amaste una vez, lo sé. Mientras hablaba, su voz temblaba de emoción. Extendió la mano para tomar la mía, y entonces la vio, el diamante en mi dedo anular, brillante y nítido, brillando con más intensidad que el sol en la arena del desierto. Le quemó los ojos. Ryan se tambaleó apoyándose en la puerta del coche para no caerse. Entonces le hablé con dulzura, salvar a alguien no está mal. Esa fue tu decisión. Pero, Ryan, alejarme de ti fue mía. Y eso tampoco está mal. No me arrepiento de haberte amado, continué. En aquel entonces valías la pena. Pero tampoco me arrepiento de haberte dejado, porque ya no quería amar a la persona en la que te convertiste. He visto las cifras. El grupo Sullivan va bien. Encontrarás a alguien a quien amar de nuevo. ¿Y yo? Quizás solo he tenido suerte porque ya lo tengo. Me toqué el anillo en el dedo y sonreí. Ya estoy comprometida. Esta noche tenemos una fiesta con unos amigos. No te entretendré. Ah, y por cierto, mi prometido no es un simple interés amoroso. Es solo una coincidencia que su nombre suene igual que el tuyo. Adiós, Ryan. Le di una sonrisa cortés, como le haría a cualquier desconocido, y me marché. Ryan giró la cabeza y me vio marchar. Un grupo de amigos corrió hacia nosotros, riendo y gritando. Las botellas de champán estallaron. Los globos se elevaron por los aires. Toda la calle estalló de alegría y celebración. Los transeúntes aplaudieron y vitorearon deseándonos felicidad. Ryan se apoyó en el coche y se deslizó hasta el suelo. En tierra extranjera, ese fue el momento en que enfermó y no pudo levantarse. Cuando finalmente le dieron el alta, encendió su teléfono. A través del comunicado de prensa del grupo Sullivan, a través de los mensajes de felicitación de todos los sectores y medios, lo vio. Mi foto de boda. Sonreía radiante con alegría, pero ya nada de eso tenía que ver con él. Ryan se guardó el teléfono en el bolsillo y se frotó el moretón donde la aguja intravenosa le había dejado la marca. Tenía el brazo pálido y dolorido por las semanas de infusión. Caminaba sin rumbo contra el viento cortante. Entonces oyó a alguien gritar en inglés rápidamente, no. Retrocede. Es peligroso. Solo entonces Ryan se dio cuenta de que estaba al borde de un puente. Parpadeó. A lo lejos el océano se difuminaba en el cielo gris. Recordó algo. ¿No había estado alguna vez en un puente en una boda? ¿Pero a quién intentaba salvar? No lo recordaba bien. Solo recordaba que el puente de aquel entonces no era ni una décima parte de alto que este, y que el agua no era ni de lejos tan profunda. Había caído porque esa chica lo había arrastrado consigo. Y ahora, quería decírselo a Rachel. No se había caído de ese puente con Emily Young en brazos. Pero Ryan solo pudo soltar una risa amarga. ¿Qué importaba ahora? Abrió los brazos al entrar la brisa marina. Justo cuando levantaba el pie izquierdo y se disponía a cerrar los ojos, varias manos fuertes lo jalaron hacia atrás. Bomberos. Algunos transeúntes. En ese instante algo hizo clic en su interior. El día que interrumpió la boda para salvar a Emily, se dio cuenta de que nunca tuvo que hacerlo. Los bomberos ya estaban a su lado. Podrían haberla rescatado fácilmente, pero él se apresuró a avanzar. Había abandonado a la mujer que lo amaba, la había dejado humillada en su boda y había sumido a ambas familias en el caos, todo para hacerse el héroe. Ryan rompió a llorar. La nieve del invierno empezó a caer, derritiéndose entre sus lágrimas. La fría nieve y la cálida tristeza se mezclaron en sus mejillas. Desde ese día, Ryan Sullivan no volvió a pronunciar palabra. Regresó a la villa que una vez compartió con Rachel, solo.
Año tras año se sentaba en un estudio y dibujaba, una y otra vez, retratos de ella de memoria. Su sonrisa. Su mirada. Su gracia. Siguió dibujando hasta que la vejez se lo llevó. Cuando murió y fue enterrado, según su última voluntad, su ataúd se llenó con todos los dibujos de Raquel que había hecho en la segunda mitad de su vida. No podía ser enterrado junto a la mujer que amaba. Así que eligió ser enterrado con la versión de ella que había dibujado con sus propias manos. Todos en la historia siguieron adelante y tuvieron su propio final feliz. Todos excepto Ryan Sullivan, quien se quedó atrás, atrapado en la fría sombra de un pasado del que jamás podría escapar. Un pasado llamado Rachel. Y Ryan nunca salió de él.